Hola, hola líderes, ¿cómo van? Bueno, como, como lo conversamos, voy a tratar de ser muy concreta en la explicación de, de lo que nos quedó faltando abordar en la reunión. Eh, Antier, la forma en la que lo hicimos fue a medida que iban avanzando en la escalera del juego, a medida que iban cayendo en cierta casilla, íbamos abordando el caso, viendo ustedes qué sabían del caso que aparecía, si sabían cómo abordarlo, no sabían cómo abordarlo. Para que sea más rendidora la explicación, yo les voy a enunciar primero algunos de los derechos que son importantes o son los más importantes tener en cuenta a la hora de saber cómo proteger a nuestra niñez. La idea es que igual en este momentico en sus pantallas están viendo el caso número 1. Vamos a ver los 29 casos. Recuerden que de los 29 casos varias de las casillas son o avanza o retrocede, entonces pues todos no tienen gran cantidad de contenido. Voy a hacerles un barrido rápido sobre los derechos, pero en el archivo donde están estos casos que les voy a enviar van a encontrar esos derechos enunciados para que sea más fácil de comprender para ustedes. En lo que alcanzamos a hacer el miércoles, en las casillas que logramos avanzar, yo creo que logramos ver tal vez unos 7, 8 derechos de muchísimos más que hay. De todas maneras, esto es solo un aproximado a lo amplio que implica todo el tema de derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces, bueno, uno de los derechos es el derecho a la vida, a la calidad de vida y a un ambiente sano. Creo que su nombre lo dice de manera clara, tiene que ver con que un niño, una niña o un adolescente deben contar con condiciones de calidad y con entornos protectores que permitan que estas condiciones de vida sean de este modo. El derecho a la integridad personal tiene que ver con mantener a los niños, niñas y adolescentes en las mejores condiciones. Entonces aquí digamos que entra un poco la discusión sobre lo que es el maltrato infantil. Integridad personal es mantener el niño con todo su esquema de salud, que tenga acceso a procesos médicos, que nadie los agreda, que nadie cometa pues acciones de violencia hacia ellos. Rehabilitación y resocialización tiene que ver con todo el tema de consumo de sustancias, algo que es desconocido cuando hay jóvenes que empiezan toda la exploración de consumo de sustancias psicoactivas, es que esto es uno de sus derechos fundamentales. Si un niño, una niña o un adolescente, porque también en los niños se ve el tema de consumo, es que bienestar familiar cobija a la familia y brinda unas herramientas y tiene unos equipos profesionales dispuestos para atender la situación, siempre y cuando no se considere que el niño o el joven estuvo expuesto a situaciones de violencia, de vulneración, en la forma pues en la que ocurre esta exploración de consumo. Pues si la familia no está vulnerando ningún derecho, el ICBF está en la obligación de brindar toda la atención para poder manejar la situación. Asimismo, también es obligación de las entidades de salud, inclusive por parte de las entidades de salud, llámese que usted tenga CISBEN, llámese que usted tenga EPS o esté afiliada a la EPS por su compañero, por su mamá, por su papá, bueno, por quien sea, pero que sea una EPS contributiva. En ese caso, a través de la EPS se requiere que reciban la atención que necesitan. ¿Listo? El tema de derechos de protección, ese es uno de los más amplios e incluye muchísimo, muchísimo, hay mucha tela que cortar allí. Allí se habla de todo el tema de secuestro, protección en entornos de guerra, todo el tema de abuso de todo tipo, de reclutamiento, contagio de enfermedades. Entonces, por ejemplo, cuando hay papás consumidores y siguen consumiendo en el proceso de embarazo, en el momento en el que el niño o la niña nace y estuvo expuesto en el embarazo a procesos de consumo, pues seguramente se ve expuesto a que nazcan con otro tipo de enfermedades, por ejemplo como la sífilis congénita, que es una de las más habituales. Contagio de otro tipo de enfermedades, torturas, VIH,
el desplazamiento y el mismo trabajo infantil. Entonces, cuando se habla de derechos de protección, es uno de los derechos más amplios en el espectro pues, de la protección de niños, niñas y adolescentes. Está el derecho a la libertad y a la seguridad personal, digamos que se relaciona un poco con el anterior frente a todo el tema de secuestro, por ejemplo. El derecho a tener una familia, bueno, esto es un tema bastante amplio que se podría explicar más, pero lo vamos a dejar para otra ocasión, y es el derecho a tener una familia. Y tener una familia no necesariamente es mamá o papá de los cuales nací. Si mamá y papá no están listos, pues derecho a tener una familia es que yo tenga unos tíos, unos abuelos, otros familiares que me puedan dar ese entorno protector. Y cuando definitivamente esto no es posible, a través de bienestar familiar, pues buscar una familia a través de la adopción. En últimas, lo más importante es garantizar el derecho a tener una familia para los niños. Está el derecho a la custodia y cuidado personal, que fue uno de los que abordamos en el juego. El derecho a los alimentos también lo hablamos, que ahí hablamos un poco sobre el tema de la cuota alimentaria y a dónde ir. Eso yo creo que todas muy juiciosamente se acordarán de eso que hablamos. El derecho a la identidad habla de que todo niño, niña y adolescente debe tener un documento que lo identifique ante cualquier entidad. Entonces, de los 0 a los 7 años está el registro civil. Cumplidos los 7 años, la tarjeta de identidad hasta su mayoría de edad, que a los 18 pues ya deba tener su cédula. Yo creo que ahí se van pillando que varias de esas se las preguntaban en el semáforo, que les preguntaban si todos tenían su documento de identidad al día, porque eso también es un derecho. El derecho al debido proceso, bueno, eso tiene que ver un poco más cuando hay vulneración de derechos y bienestar familiar entra a revisar si se requiere que un niño, una niña o un joven sea puesto a medida de una institución o si pueden continuar en su casa. A veces digamos que ustedes saben que a nivel de país hay bastantes retos en cómo se maneja la política y se requiere que haya un conducto regular, que a veces algunos funcionarios pueden saltarse un poco. Tenemos también, bueno, el derecho integral, a ver cuál me estoy saltando, el derecho a la salud, eso ya lo abordamos el miércoles. El derecho a la educación también lo abordamos. Recuerden que tanto en salud como en educación hay una variable muy importante, y es que todos los niños, sin importar su nacionalidad, deben ser atendidos por las entidades de salud y deben ser atendidos en las entidades de educación. Cuando hay algún tipo de barreras, hay que poner el respectivo denuncio, hay que acudir, tocar puertas, pero es un derecho, y cuando ustedes conocen que esto lo dice la ley, todas estas situaciones deben ser protegidas. Este del derecho integral a la primera infancia tiene que ver con tener registro civil, vacunas, crecimiento y desarrollo hasta los 5 años, porque la última vacuna pues de la primera infancia es a los 5 años. Entonces ustedes ven que cuando ha habido apadrinados que no están estudiando, pero porque todavía no los aceptan en el CDI, lo que nosotros pedimos es el crecimiento y desarrollo, porque eso nos permite ver que hay una familia que está garantizando el tema de derechos. Derecho a la recreación, participación, vida cultural y artes, es que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a participar de diferentes espacios de ocio, igual que el derecho a la participación, asociación o reunión. Estos tres son un poco parecidos entre sí. El derecho a la intimidad, pues es uno de los que es un reto para muchas de nuestras familias. Los niños, a medida que van creciendo, pues van entrando en el reconocimiento de sí mismos, de su intimidad, de sus partes íntimas, de qué hacen, cómo funcionan y demás, y muchas veces esto no se logra cuando, por ejemplo, todos duermen en la misma habitación. Entonces, digamos que es por una razón por la cual se pregunta tanto el tema de la ocupación de los cuartos, el poder tener ese derecho a la intimidad, que si es una niña y está en proceso de crecimiento y se va a cambiar, que pueda tener su espacio donde se pueda sentir bien consigo misma y demás. Derecho a la información, los chicos a medida que van creciendo van a preguntar sobre diferentes temas de la vida. Entonces sí, por ejemplo, temas de acceso a la planificación familiar, cuando empiezan a preguntar qué pasa con el tema de las drogas, qué pasa con todo el tema alrededor de la sexualidad, ellos tienen derecho a la información, y si sus padres, que son el entorno cercano, no brindan esa información, ellos tienen derecho a reclamar sobre la falta de información que pueden tener en casa.
edad mínima de admisión al trabajo y la protección laboral también lo conversamos el miércoles, fue una de las preguntas y habíamos hablado de que los adolescentes a partir de los 15 años pueden acceder a procesos de formalización laboral siempre y cuando pues tengan un permiso que se regula a través de bienestar familiar. Y bueno, ya a nivel de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad hay bastante tela que cortar. Digamos que a nivel general a ninguno se le puede negar ni las atenciones en salud ni el derecho a acceder a la educación independientemente del diagnóstico que tenga. Las instituciones deben disponer de una figura pedagógica que se llaman los profesores de apoyo. ¿Todas las instituciones la tienen? No, porque todo el mundo no cumple, pero cuando se conoce que esto es una ley que se debe hacer cumplir, se pone todo el proceso de derechos de petición, que también lo conversamos el miércoles, para hacer cumplir este tipo de cosas. Importante, ese es un barrido general, vuelvo y les digo, esto es un tema bastante amplio, pero es para que ustedes conozcan un poco de lo que se van a encontrar en las preguntas del juego. ¿Quiénes deben hacer cumplir todos estos derechos? Primero, la familia. Entonces, cuando ustedes se encuentran como familia con alguna barrera de este tipo, como familia están en la obligación de hacer cumplir todos estos derechos. ¿Quién más? El Estado. ¿Y quién más? La sociedad civil. Entonces, cuando hablamos del Estado, hablamos de la entidad de salud, de la entidad educativa, a quienes les reclamamos que efectivamente se cumplan los derechos. ¿Y quién es la sociedad civil? Nosotros, todos y todas. Entonces, yo sé que a mi vecinito lo sacaron del colegio y lleva un año que no está estudiando y mi vecinito tiene 10 años. Usted es la sociedad civil y usted como sociedad civil está en la responsabilidad de que ese derecho que esta familia le vulnera a este niño, pues no lo siga vulnerando, de poder denunciar ante las diferentes entidades para que haya una atención oportuna para la situación pues que está ocurriendo. Es importante aclarar que como sociedad nos cuesta un poco el tema de denunciar, porque siempre nos han creado con la cultura de pues eso es una cosa privada, hay que mantenerlo en lo privado, pero realmente el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es un ejercicio de corresponsabilidad, la palabrita que ven acá. ¿Y qué es corresponsabilidad? Es responsabilidad compartida. Es decir, si bien la familia tiene unos derechos que hacer cumplir, si la familia falla, el Estado entra allí en esa responsabilidad compartida a apoyar a que eso se cumpla. Y si no es el Estado, pues somos nosotros como sociedad civil. Eso como para darles un esbozo de lo que son todo el proceso de derechos. Voy a cortar aquí para que vayan viendo esta información mientras les grabo el siguiente video que ya tiene que ver con los casos y que va a ser más fácil para ustedes identificarlo con el contexto que les acabo de dar.